Hola a todos, nos encontramos nuevamente en el podcast de Reloj de Arena, una iniciativa que se genera precisamente para apoyarlos a ustedes que están al otro lado de la pantalla y están cuidando a pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Recordemos que las enfermedades neurodegenerativas están desde Alzheimer, demencia mixta, vascular, frontotemporal, pero tenemos otras como Parkinson y trastornos del comportamiento como esquizofrenia, afectivos bipolares. Entonces, finalmente queremos que esta actividad que estamos desarrollando les ayude muchísimo a ustedes. Tenemos una invitada muy especial, ella se llama Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy contenta de esta gran invitación. Feliz de estar acá. Gracias, mira. Claudia Patricia González, Sí, señor. contale a nuestros amigos y a las personas que nos van a ver en este podcast quién es Claudia. Bueno, soy nutricionista, dietista desde el 2007. Ya llevo como un poquito de tiempo pues en este campo. Inicié mi labor en el área administrativa, pero más o menos desde el 2009 estoy trabajando con pacientes con enfermedad psiquiátrica y con enfermedades neurodegenerativas. Entonces ya llevo más o menos 15 años en este campo. He tenido muchos retos, muchos retos con esto. Al principio te cuento, María, que en el 2009 cuando ingresé a una institución a trabajar con pacientes psiquiátricos sentí mucho miedo, ¿cierto? Porque era algo nuevo para mí, pero a través del tiempo, de la experiencia, de la ayuda de grandes profesionales, fui aprendiendo mucho de este tipo de pacientes y aquí vamos. Gracias, Claudia. Dentro de tu currículum sabemos que eres nutricionista dietética de la Universidad de Antioquia, pero también hiciste una especialización. ¿En qué? Sí, soy especialista en alimentación y nutrición. He hecho diferentes cursos en interventoría de servicios de alimentación, he hecho cursos en personas con enfermedades neurodegenerativas, también he hecho diferentes cursos en manejo nutricional en personas con enfermedad mental. Qué bien. Esto es un tema que a todos nos reta para estudiar porque, bueno, si bien es cierto, Claudia, el cuidar y tener pacientes con enfermedades neurodegenerativas no es sencillo y una de las actividades más difíciles de manejar es el tema de la alimentación. Como profesional, ¿cuál es ese reto más grande que has tenido? María, mira, importante con el paciente con una enfermedad neurodegenerativa es la falta de comunicación, no saber qué está pasando. Cuando te encuentras con una persona con una enfermedad, un Alzheimer avanzado, una persona que no quiere comer, una persona que tiene una deficiencia de peso, el reto más grande es ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué hago frente a esto? O sea, frente a una persona que está muy delgada, frente a una persona que llega a la institución y la familia tiene como esa meta o tiene, pues espera que nosotros como institución hagamos algo por ellos. Entonces yo pienso que el reto más grande es eso, como identificar qué tipo de enfermedad tiene, como identificar a partir de sus limitaciones alimentarias qué puedo hacer por él o por ella para lograr que esa parte nutricional, esa malnutrición con que puede llegar, podamos establecerla, ¿cierto? Que no, de pronto uno dice, no vamos a lograr que aumente de peso, pero podemos lograr que haya un bienestar mejor en ellos desde la parte nutricional. Ya, hablabas de malnutrición. ¿Qué es eso de malnutrición? La malnutrición en una persona es déficit de alimentos o exceso de alimentos. Entonces podemos encontrar, a veces creemos que la malnutrición solamente es la persona que está desnutrida, que está bajita de peso, no. También podemos encontrar una persona con un problema de obesidad, porque más adelante hablaremos que los medicamentos pueden contribuir a un metabolismo más lento, entonces también podemos encontrar personas con demencias, con un sobrepeso o una obesidad. Entonces la malnutrición es la que lleva a la persona o a tener un exceso de peso o a tener un déficit de peso. Ya, bueno, sabemos que todas las demencias son diferentes. Sí. La demencia mixta, la demencia frontotemporal, Alzheimer. ¿Qué diferencias entonces tendríamos? ¿Hay algo de diferente en el tema de darle la comida a un tipo de paciente X o al Y o al Z, o es igual?
María, mira, cuando nos llega un paciente a la institución, al hogar, debemos aprender a conocerlo, porque sí pueden haber respuestas muy diferentes. Una enfermedad con Alzheimer que apenas se está iniciando o una persona con un Alzheimer avanzado, la alimentación va a ser diferente. Podemos encontrar también que nos llega una persona con un Parkinson no tan avanzado que todavía logra coger un cubierto, o podemos encontrar una enfermedad de Parkinson muy avanzada que el paciente ya no logra coger el cubierto y llevarse los alimentos a la boca. Entonces yo pienso que la evaluación y la valoración de un paciente es muy individualizada, no importa la enfermedad. ¿Qué podemos generalizar de todas las enfermedades neurodegenerativas? Que generalmente todos los pacientes con estas enfermedades disminuyen la ingesta de alimentos. Claudia, hay una pregunta que es muy importante que ayudemos a resolver y es ¿qué relación hay entre nutrición y esas enfermedades neurodegenerativas? Bueno, María, es importante resaltar en este momento es que las enfermedades neurodegenerativas se pueden presentar por dos causas, o hereditarias o se pueden adquirir en el transcurso de la vida. Entonces, ¿qué relación hay? Cuando yo llevo un estilo de vida saludable, cuando llevo hábitos alimentarios saludables, eso hace que ese envejecimiento o esas enfermedades neurodegenerativas se puedan presentar, pero menos agresivas o no se puedan presentar. Entonces, esos estilos de vida o estos hábitos alimentarios saludables pueden repercutir o positivamente o negativamente en esas enfermedades neurodegenerativas. Por eso hay una relación tan estrecha. Por eso es importante que las personas, desde que están jóvenes, o sea, no esperar porque pasa mucho que las personas jóvenes no se cuidan, ¿cierto? O sea, no tienen hábitos alimentarios saludables, sino que esperan a cierta edad, llegar a cierta edad para empezarse a cuidar. Y es importante que todo ese historial que se ha presentado durante toda su vida puede repercutir en esa edad avanzada. Entonces, si tú dices un estilo de vida poco saludables, si fuiste consumidor de cigarrillo, licor, si te alimentaste no tan bien, puede repercutir en que esa enfermedad, si era hereditaria, aparezca. Y si no era hereditaria, la adquiriste por esos malos hábitos alimentarios. Ya. Bueno, dentro de las lecturas que hemos hecho y de todo este tiempo que hemos estudiado, siempre sale a la luz el tema de la comida mediterránea, de la comida de especias, de mucho pescado, de mucha fruta también, ensaladas. Pero Claudia, ¿qué hemos visto en estos pacientes? Como tienen poca actividad física, es muy difícil su proceso. Sí. ¿Qué puedes decirnos de ello? ¿Cómo podemos nosotros desde Reloj de Arena y desde las casas también, cómo equilibrar ese tema? Bueno, Marisabel, ahora que hablas de dieta mediterránea, sí, según los estudios que se han hecho, la dieta mediterránea es vital en el manejo de estos pacientes, ¿cierto? La dieta mediterránea es basada en el consumo de pescado, en el consumo de parva integral, en el consumo de frutas y verduras, frutas verdes de diferentes colores, frutos secos. De alguna forma en Reloj de Arena hemos aplicado, hemos cogido partes de varias cositas. Como decís vos, como son pacientes con enfermedades neurodegenerativas, hay cosas que no podemos darle. Entonces, frutos secos en estos pacientes no podemos darle por la dificultad de masticar, pero sí hemos fomentado el consumo de alimentos como el pescado, hemos fomentado el consumo de verduras, que a veces familiares dicen, bueno, ¿por qué a mi abuelo, a mi mamá le dan ensaladas crudas si no es capaz de masticar? Entonces tratamos de que esas ensaladas crudas sean preparadas de una forma que ellos puedan consumirlo, entonces picarlas muy bien o pasarlas un sorbo de vapor rápido. Entonces lo que queremos es eso, o sea, no podemos también cerrarnos a que un paciente con enfermedad neurodegenerativa porque no puede masticar, entonces no vamos a aplicarle lo que la ciencia dice que se le debe dar. Entonces desde Reloj de Arena sí estamos fomentando eso, entonces damos frutas y verduras, contribuimos con la alimentación con el pescado y con varias cosas que hemos partido a partir de la dieta mediterránea. Qué bien. Claudia, hay un reto muy grande y es que los pacientes con este tipo de enfermedades pierden mucho peso. ¿Por qué crees que pasa? ¿Y cómo hacemos para ayudar a que su masa muscular no se pierda tan rápido? María, mira, en estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas pasan muchas cosas, muchas. Una de las primeras son los trastornos digestivos. Entonces encontramos pacientes con náuseas, con vómito,
el vaciamiento gástrico en ellos se vuelve más lento. Entonces vos les vas a dar un desayuno y como el vaciamiento gástrico es tan lento, en el momento en que van a ingerir la media mañana o el almuerzo están llenos, porque ese vaciamiento es demasiado lento. También pueden presentar motilidad intestinal muy lenta, entonces son pacientes que pueden presentar estreñimiento o pueden ser personas que pueden presentar diarreas, ¿cierto? También son personas que como tienen una hiperactividad, entonces en el momento de consumir los alimentos se pueden sentar un momento, pierden la atención por algo y se paran o se les olvida que están comiendo, entonces tampoco se consumen los alimentos en su totalidad. También son pacientes que pueden tener el alimento ahí en la mesa y no lo ven, ¿cierto? Entonces no lo ven, no logran verlo. También son personas que pierden la capacidad de coger el cubierto, entonces ya no tienen la capacidad de coger el cubierto y llevarse el alimento a la boca, ¿cierto? Hay pacientes también que pierden esa parte olfativa, entonces los alimentos no le huelen a nada, entonces no, cuando llegan y ven ese alimento no les huele a nada, entonces no les llama la atención. O a nivel de las papilas gustativas también disminuyen, entonces es un alimento que no les sabe nada, o puede pasar porque hemos encontrado adultos que nos dicen eso está muy salado, o eso está dulce, o eso sabe maluco. Entonces por todas estas cosas que te estoy contando puede pasar que pierdan peso porque la ingesta se ve afectada, entonces no logran consumir los alimentos en su totalidad. También en estos pacientes se presenta mucho la disfagia, una dificultad para tragar o la masticación. Entonces son pacientes que se llevan el alimento a la boca, ese alimento permanece mucho en la boca y no logran tragarlo. Entonces todas estas cosas que te estoy nombrando, ¿a qué llevan? A que bajen de peso. Entonces eso también hay que empezar a jugar estrategias para lograr que ellos consuman los alimentos. Claudia, hablaste de vaciamiento gástrico. ¿Qué es? Entonces, normalmente podemos decir que el metabolismo dura entre 1 hora, 2 horas, depende del alimento que consumamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Ese alimento, o sea, esa digestión que se hace desde el momento en que ingiero los alimentos hasta el momento que llega al intestino y pasa a la sangre, en ello se demora mucho más. Entonces, el estómago permanece con más volumen. Entonces puede tomar un desayuno, mientras que una persona que no tenga un vaciamiento gástrico alterado, a las 9 de la mañana ya el vaciamiento, o sea, ya el estómago queda nuevamente vacío para recibir otros alimentos, en ellos ese vaciamiento gástrico es muy lento y el alimento permanece más tiempo en ese estómago. Entonces es un paciente que va a estar lleno más tiempo. Entonces también hay que entender eso. Cuando un paciente, llegamos a ofrecerle el almuerzo, el paciente dice, no, es que yo estoy lleno. Entonces uno dice, no, pero no estoy lleno, me siento muy lleno. Entonces hay que entender que el vaciamiento gástrico en ellos es mucho más lento. Entonces puede que esas comidas se espaceen. Entonces puede ser un desayuno a las 8 de la mañana, no toma media mañana porque no es capaz, está lleno, y esté almorzando a las 2 de la tarde. Entonces eso es lo que hay que aprender a conocer de ellos. Ya. Claudia, hay un tema que es muy común y nos pasa, pero me imagino que también en las casas, cuando tienen un paciente así, se preguntarán lo mismo. Estamos acostumbrados a que un desayuno típico antioqueño es que el huevo, que la arepa, que el chocolate, que las galletas, que el quesito, y lo hacemos en la mañana. Sí. Pero ¿qué pasa cuando le tenemos que dar una comida tipo desayuno? O sea, la pregunta es, ¿tiene los mismos nutrientes o por qué lo hacemos? Bueno, en Reloj de Arena nos hemos encontrado con pacientes, como decimos, que en el almuerzo es un tipo de desayuno. Muy importante la observación, ¿cierto? Cuando tenemos pacientes en el momento del almuerzo, el desayuno y la comida, hay que observarlos mucho. ¿Qué es observarlos? Mirar qué hacen cuando se les presenta el alimento en la mesa, mirar el tipo de plato, cómo lo están viendo, mirar cómo cogen el cubierto, mirar cómo cogen el vaso, mirar si se comen el alimento. Entonces, gran parte, o sea, el equipo de enfermería es indispensable en esta observación. Entonces, el equipo de enfermería te dice, Claudia, tengo esta paciente o tengo este adulto que el desayuno se lo come muy fácil, o sea, disfruta ese pan, disfruta esa arepa, disfruta esas galletas, ese quesito, pero el almuerzo, Claudia, no lo consume, no consume esa carne, y en el momento de la comida también le presentamos un tipo de desayuno y se lo come más fácil. De pronto nos decimos ese miedo a que, bueno, no le estoy dando un almuerzo como la carne, la sopa, la ensalada, sino que le voy a dar tipo de desayuno. Pero entonces hay que recordar que tenemos diferentes alimentos, carbohidratos, que una arepa puede ser un carbohidrato y una papa puede ser un carbohidrato. Que encontramos una proteína, una carne es una proteína, un huevo es una proteína. Entonces lo que buscamos es asemejar en el almuerzo ese tipo de desayuno. Porque yo siempre les he dicho, ¿qué ganamos con ofrecerle un almuerzo
¿cierto? Porque a veces la familia siente preocupación cuando le llega en el almuerzo tipo desayuno, una arepa, un pan. Entonces le explicamos a la familia, bueno, si le presentamos una sopa, una carne, no se la consume, ¿cierto? Entonces es un alimento que deja de ingerir. Pero cuando le presentamos tipo desayuno, una arepita, un pan de queso, unas galletitas, se lo come más fácil. Entonces uno le dice a la familia, ¿qué es mejor? Que no consuma nada o que consuma tipo de desayuno. Y como te digo, lo que procuramos es que se haga una lista de intercambio, o sea, que se intercambien alimentos muy parecidos, o sea, que tengan el mismo aporte nutricional a lo que tiene un almuerzo. Entonces la carne, el huevo está reemplazando la carne, el arroz, la arepa está reemplazando un arroz, la bebida láctea porque se la bebida láctea en el almuerzo. Entonces es bajarle como la ansiedad a las familias que sí lo va a alimentar, que tratamos desde que haya mucha similitud en el aporte de nutrientes. Pero entonces así tendríamos que hacer en casa. Sí. Hacer esa observación y mirar qué es lo que más le gusta comer, pero no solo que le guste, que lo nutra. Exacto. Sí, y no todo nos nutre. María, también puede pasar que llevas 2 semanas dándole tipo desayuno súper bien y ya las 2 semanas va a comer tipo almuerzo, o sea, no quiere y le ofreces el arroz, se lo come. Porque nos ha pasado en Reloj de Arena. O sea, un adulto que lo tenemos 2 semanitas consumiendo tipo desayuno, Claudia ya no está recibiéndolo, le dimos arroz y se lo consumió. Y puede volver, o sea, eso es de observación constante, porque los hábitos pueden cambiar de una semana a otra. Claudia, en esa presentación de los alimentos, o sea, tú haces una dieta y una minuta para 21 días, ¿cierto? Sí. Donde se rota. Y sí. En este caso, Reloj de Arena he repetido mucho que somos típicos antioqueños, sí. Entonces aquí hay que los frijolitos, que el sudado, que el sancocho. No todos pueden comer sólido. Entonces, ¿cómo haces para que los demás puedan disfrutar de estas comidas ricas? ¿Cómo se le presentan? Bueno, entonces, muy importante, María, a la hora de presentar los alimentos, el tipo de plato, ¿cierto? Hay adultos que consumen todo separado, entonces le damos el arroz separado, la sopa separada, y hay adultos que hemos observado que les gusta que todo se lo junte. Entonces, en el mismo plato está la sopa, el arroz, la carne, que cuando llegamos y un familiar ve todo eso junto, dice, tan desagradable. Pero es la forma en que lo percibe el adulto, que él percibe el alimento junto y lo quiere consumir junto y lo hace, ¿cierto? Eso es de observación. María, entonces es importante el tipo de plato que utilizo. También encontramos en muchos adultos, dependiendo de la severidad de la patología, si pueden masticar o no. Entonces, vamos a presentarle unos frijoles, arroz, carne. A unos adultos le presentamos tipo sólido, los frijoles, el arroz separado, a otros le juntamos todo, pero sigue siendo sólido. Hay adultos que es necesario licuarle los alimentos, entonces le licuamos los frijoles, la carne y va a llegar un alimento licuado muy espeso. Entonces de pronto también hay adultos familiares que te dicen a uno, venga, ¿por qué no le dan un licuado más líquido? O sea, que no sea de esa consistencia tan espesa. Entonces, uno, por la disfagia que ellos presentan, es importante que los alimentos que vaya a dar líquidos no sean líquidos, que sean como en puré, ¿listo? Por la dificultad que ellos tienen para tragar. Y segundo, es importante que en ese alimento que está licuado hayan todos los nutrientes, o sea, que le haya licuado todo. Porque yo no puedo decir, bueno, para que le quede líquido, le voy a licuar una sopa con una carne. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los otros nutrientes? O si el requerimiento de ese almuerzo es de 500, 600 calorías, un ejemplo, y solamente le voy a licuar los frijoles con la carne, le voy a dar un aporte de 300 calorías. Entonces es importante licuar los alimentos. Entonces vas a encontrar en Reloj de Arena, cuando se distribuye la alimentación, que unos van a consumir en un tipo de plato diferente a otro, que unos van a consumir los alimentos separados, que otros van a consumir los alimentos juntos en su plato y que otros van a consumir el alimento totalmente licuado. Pero es por eso, por la observación que hemos hecho durante varios tiempos, porque tampoco vamos a decir, yo le voy a dar a este adulto licuado porque creo que es licuado. No, ha habido una observación de varios días mirando, Claudia, definitivamente, o presentó se ahogó este paciente. Entonces hay que empezar una alimentación licuada. Entonces, como te digo, María, es un trabajo del día a día, de observar del día a día y de cambiar, ¿cierto? Si hay necesidad de cambiar hoy de un sólido a licuado, se cambia. Pasa también al contrario, una persona que podemos ver que puede triturar, entonces le vamos a dar unos frijoles de pronto macerados, vamos a dar un maduro que no es frito sino cocido, para que sea más blando para que lo pueda consumir, porque también nos ha pasado que pasa del licuado a consumir nuevamente sólidos. Qué bien. Con el tema de los espesantes, sí. ¿Para qué sirve? Bueno, María,
Como te digo, cuando hay una disfagia, hay una dificultad para tragar los alimentos. Entonces puede haber una dificultad de que se ahogue el paciente, entonces no podemos dar los alimentos totalmente líquidos. Entonces lo que hacemos es espesar. ¿Qué es un espesante? Lo que hace es que esa alimentación que está muy líquida, por ejemplo, el desayuno es un puré de fruta. Le aplicamos ese espesante o le añadimos ese espesante para hacer que esa alimentación coja una consistencia más, como se dice el nombre, más espesa, más solidificante sin ser sólida para que lo pueda tragar más fácil. Porque también pensamos, no, es que un paciente con dificultad para tragar y que darle el alimento totalmente líquido, no, tampoco. Ni muy líquido y tampoco puede consumir solo, tiene que ser especie de gelatina. Entonces aquellos alimentos que son líquidos, un jugo, necesitamos darle un jugo, un puré de fruta, entonces lo espesamos con un espesante comercial para lograr que él pueda consumir el alimento y no se vaya a ahogar. Ya, esos espesantes comerciales sabemos que son muy costosos. Imagínate un recipiente como de 600, 900 mililitros, costar 100.000. Imagínate que uno se lo gaste pues en una semana. ¿Sabes de algún medicamento, alimento natural que nos ayude a espesar? Sí, María. Pues, a mí me enseñaron cuando empecé a cocinar de que la papa espesaba, no sé si aquí funciona. Bueno, por ejemplo, en un desayuno, cuando vamos a dar el desayunito, licuamos tostada, nos ha funcionado. Entonces, en vez de licuar una arepa, en vez de licuar unas galletas, licuamos tostada, espesa mejor. En el almuerzo, como lo dices tú, espesamos con arroz o espesamos con la misma papa. También utilizamos la harina de trigo, también utilizamos el polvo de bizcocho para espesar. Por ejemplo, vamos a hacer un jugo, a ese jugo le agregamos harina. Claro, eso va a cambiar el sabor, no lo cambia, porque la harina es sin sabor. Entonces, espesamos con tenemos varias estrategias para lograr espesar un alimento. Entonces, sí, utilizamos cosas naturales, desde los mismos alimentos para espesar, para lograr que esa consistencia líquida pase a una consistencia más gelatinosa. Sí. Esto es un tema pues muy amplio que nos podríamos quedar aquí mucho tiempo conversando y en otra oportunidad te vamos a invitar para que estés con nosotros. ¿Qué recomendaciones le darías a esas familias que están afuera, que no pueden estar en Reloj de Arena y que tienen dificultad para que ese familiar coma? Marisa, lo importante, cuando este paciente, este adulto va a consumir los alimentos, importante disminuir los distractores en el momento de la alimentación. La televisión, otras personas, los juegos. Lo importante es que ese ambiente sea un ambiente tranquilo, que sea un ambiente agradable para él. Puede pasar que a un adulto le guste comer viendo televisión y logramos que esa estrategia que va televisión coma más, pero generalmente evitar los distractores, porque como esas enfermedades neurodegenerativas hacen que ellos se distraigan fácilmente, entonces se les olvide que esté comiendo y empiezan a fijarse en el otro distractor. Otra cosa importante es cuando se estén alimentando, los horarios. Es importante establecer horarios en ellos, porque ellos puede pasar que se les olvide en qué momento hay que comer. Entonces también la familia tiene que aprender a conocer los horarios en ellos, en qué momento van a comer. La consistencia, conocer qué consistencia le vamos a dar los alimentos, si van a ser muy líquidos o muy sólidos. Hacer que los sabores sean más intensos. Si notamos que, porque uno dice, bueno, es que claro, un alimento salado, pero puede pasar que como hay problemas en las papilas gustativas, no se coman una sopa porque les sabe simple. Entonces, si hay forma de acentuar un poquito ese sabor salado, se lo hacemos. O si hay forma de acentuar ese sabor dulce, lo podemos hacer para lograr que ellos coman. Es importante que cuando ellos estén consumiendo los alimentos, mirar los platos, en qué plato servirle. Si les gusta un plato llamativo, tenemos en Reloj de Arena personas que consumen en platos, en un plato con divisiones, hay otros que comen en un plato todo junto, entonces también lograr identificar en qué plato comen. Importante, le voy a dar la alimentación a la persona, si veo que él no logra coger el cubierto, enseñarle cómo llevar el cubierto a la boca, que no pierda esa habilidad. ¿Qué puedo hacer? Que el adulto empiece a comer, va a llegar un momento en que él puede parar porque se cansó y yo lo puedo asistir, terminarle de dar la alimentación. Pero nos pasa mucho que a veces por el afán de que coma y que no vaya a bajar de peso, y no, yo se lo doy. O en el afán de que se está ensuciando, es que se está regando todo, dejarlo que se riegue, porque ellos pasan a ser muy como niños.
Entonces dejar que se riegue el alimento en la ropa, dejar que jueguen con el alimento. También es importante colocarle alimentos que ellos puedan coger con la mano. A veces nos parece eso horrible. Entonces una tortica de banano que es blandita, una taja de plátano que ellos logren coger con la mano y se lo lleven a la boca, como para que no pierdan esa habilidad de consumir los alimentos. Bueno, esas son estrategias. Siquiera hablaste de ese tema de que se van volviendo niños. Y me ha pasado también que uno dice, deja que él se lo coma solo. Es que la ansiedad, pienso yo, que se la pone es el familiar, el cuidador, se pone en ellos mismos la angustia. Este tema de que se vuelven niños, para nosotros se llama retrogénesis. Okay. Y para cómo aprenden los niños, entonces se hace por medio de imitación y los niños empiezan a adquirir, que empiezan a adquirir conocimiento y aprenden a comer con la mano, sí. Con la mano. Y nosotros tenemos que regresar a eso, Claudia. Entonces, justo nos ha pasado de que en Reloj de Arena queremos que ellos coman por sus propios medios para que haga estimulación cognitiva, sí. Para que no se olviden comer, lo que nos estabas explicando ahorita, que olvidan coger la cuchara para llevarla a la boca, pero tenemos en la cabeza de que se ensució, entonces ¿cómo se va a ensuciar? Sí. No pasa nada, y que si hay que servirle más para que siga comiendo, pues lo vamos a hacer, sí. Pero que en casa las personas que nos están viendo comprendan que no pasa nada si papá, mamá, tío o hermano se ensució y que está comiendo la comida con la boca, con las manos, precisamente eso es lo que necesitamos, sí, que ellos activen esas neuronas que hoy están respondiendo por las que ya se murieron, ¿cierto? Por decirlo así. Claudia, gracias por esas explicaciones tan sencillas, gracias por estar todos los días innovando, por mirar qué hacer para que cada paciente dentro de su personalidad y enfermedad esté bien nutrido, disfrute de la comida y ayudarnos cuando quizás se los llevan a pasear y no les regresan con algún problema digestivo, sí. Entonces que ya nosotros lo tenemos que remediar, pero nuestra misión es enseñar y mostrarle a las familias que esto, sí, es un apoyo, pero entre todos. Bueno, María, muchas gracias por la invitación. Una recomendación, un consejo para todas las familias es querer a sus abuelos, consentirlos, tener mucha paciencia con ellos. No van a tener los hábitos que tenían antes, porque decían, mi papá hacía esto, mi papá comía esto, mi papá comía así. Entonces, aprender nuevamente a conocerlos, ¿cierto? Aprender a que ellos, como dices tú, retoman a una edad de niños. Entonces, los hábitos que tenemos que empezar a hacer con ellos van a ser muy diferentes. De pronto, como familia, nos duele que mi abuelo vuelva a coger la comida con la mano, o nos duele que muchas familias dicen, no, claro, es que él comía mucho, él comía esto, él comía aquello, ya no come lo suficiente. Entonces, como concientizar a ese adulto de que la alimentación del abuelo cambió y empezar a aprender cómo vamos a lograr que ese abuelo, ese adulto vuelva a comer los alimentos con gusto. O sea, lo más importante para mí es que él esté cómodo, que él esté contento, porque a veces hay familias que absorben o se vuelven, o sea, estresan al adulto. Lo que necesitamos es que el abuelo tenga calidad de vida. Entonces esa es la invitación a que conozcamos a nuestros adultos nuevamente, que los conozcamos y hagamos en ellos que sean felices, o sea, que esos momentos de alimentación sean felices para ellos. Gracias, Claudia. Bueno, y a ustedes muchas gracias que estén viendo este podcast. Próximamente estaremos con otros temas muy interesantes.